La veracidad del material aquí presentado queda a juicio del espectador. El estado de Zacatecas fue fundado el 8 de septiembre de 1546 a partir del descubrimiento de las ricas minas de plata por Juan de Tolosa, y en el año de 1548 se le da por nombre Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas. Debido al año de su fundación, es de los estados de México que más historia posee, y es por eso que hoy le traigo historias que circulan entre los habitantes de este fascinante lugar. Sin más que decir, esto es Encuentro Paranormal. El Callejón del Mono. Doña Marciana Castillo era una mujer sumamente temida por sus vecinos. Ella habitaba en la calle de la Merced. Hoy en día ese lugar se conoce como Calle de la Ciudad. Su casa se encontraba muy apartada de las demás y destacaba por no poseer ninguna ventana. Sin embargo, en la azotea se asomaba un torrón de aspecto bastante siniestro. Tenía dos pequeñas ventanas y a su alrededor tenía múltiples pedazos de vidrio para impedir que algún intruso invadiera la propiedad. Varios de sus vecinos aseguraban que ella era bruja, ya que cada noche el torrón se iluminaba y despedía un hedor nauseabundo. Esta mujer tenía mucho dinero de manera inexplicable. Algunos decían que cambiaba monedas de oro de manera ilícita y otros aseguraban que se las había dado el diablo. Acostumbraba usar largos y ostentosos vestidos de seda, así como chales y muchísimas joyas. Sus regordetes dedos lucían varios anillos, pero a pesar de lo finas que eran sus vestimentas, su apariencia era simplemente abominable, ya que tenía el rostro cubierto de cicatrices, los ojos enroquecidos y el cuerpo deforme. El alma de doña Marciana era igual de espantosa que su aspecto físico. Ella jamás ayudaba a nadie ni daba limosnas, casi nunca salía de su casa porque despreciaba a la gente y los demás le tenían pavor. Por si esto pareciera poco, la mujer poseía un mono, el cual era su mascota. El pelaje de este animal era tan oscuro como el carbón y todo el tiempo emitía chillidos espeluznantes. Un día, una mujer llegó a tocar la puerta de su casa con un bebé en brazos. La pobre había oído de un marido que la maltrataba y como no sabía de la mala reputación de esta mujer, se había atrevido a pedirle que le dejara pasar la noche en su casa. Al día siguiente, el cadáver de esa pobre mujer fue encontrado en la calle con una expresión de terror en el rostro. Tenía arañazos en la piel y las personas que la encontraron dedujeron que el responsable de esas heridas había sido el mono de la hechicera. Sin embargo, del bebé no hubo ningún rastro. Esto indignó muchísimo a la comunidad de la calle de la Merced. El coraje y la frustración llegaron a tal punto que varios vecinos se organizaron para matarla a pedradas en cuanto saliera de su casa. Debido a que esta mujer no salió en varios días, sus vecinos cambiaron de planes y decidieron bloquear su puerta con bolsas de basura, las cuales nunca fueron recogidas por los servicios municipales. Una noche se escuchó un fuerte estallido. Todos los habitantes de la calle de la Merced salieron de sus casas y al mirar hacia la casa de doña Marciana, vieron que por el torrón salían llamaradas de color rojo y azul. A pesar de que se oían sus horribles gritos, nadie quiso ir a rescatarla. Todos ellos argumentaron que el diablo finalmente había ido por ella e inmediatamente volvieron a sus hogares. A la mañana siguiente, cuando el incendio se había disipado, los pocos que se atrevieron a inspeccionar la casa se encontraron el cadáver de la bruja en el torreón. El cuerpo estaba totalmente calcinado e increíblemente el mono se encontraba ileso saltando encima de ella. Debido al comportamiento tan agresivo de este animal, fue necesario echarle un lazo al cuello para que se calmara, pero comenzó a retorcerse y terminó ahorcándose. Nadie supo qué fue lo que había ocasionado aquella explosión y desde entonces a esa calle se le conoció como el Callejón del Mono Prieto. La Filarmónica. Esta historia ocurrió una hermosa mañana del año 1600 en una gigantesca mansión llamada Villa de Rosas. Ese día era muy especial para esa comunidad ya que esperaban con ansias la llegada de sus nuevos habitantes. Ellos eran el capitán don Jorge Temiño de Bañuelos y su bellísima esposa Perla Santini, hija de un músico italiano que acababa de morir en Veracruz. La única condición que había puesto la gentil desposada para dejar aquellas tierras e irse a vivir al estado de Zacatecas
fue que viviera alejada de toda la sociedad por razón de su luto, y su enamorado esposo le mandó construir la villa a orillas de la ciudad. La inmensa mansión fue construida en medio de un jardín cubierto de rosas, de ahí su nombre. También tenía una fuente de cantera rosa labrada y el agua salía de sus surtidores de tal forma que parecía que murmuraban y había cientos de palomas que volaban por el lugar. Los salones estaban majestuosamente amueblados al estilo de aquella época y en el salón principal había un bello piano, debido a que la joven amaba con pasión la música. Todas las tardes se escuchaba la hermosa voz de Perla, acompañada del piano en donde cantaba bellas canciones de su país. La dicha de los enamorados era tal que creían estar en el paraíso. Sin embargo, esta dicha duró muy poco, ya que el capitán fue llamado a combatir a una comunidad indígena conocida como los Caxcanes, ya que se habían amotinado. El capitán tuvo que partir con el corazón destrozado y dejando a Perla sumida en la desesperación y la tristeza. Desde ese momento se dejaron de escuchar las risas y las hermosas canciones que la joven interpretaba en su piano. Una enorme tristeza se apoderó de Perla y ahora solo tocaba melodías tan tristes como su alma. Varios de sus amigos trataron de distraerla, pero ella los echó y solo permitió que la servidumbre se quedara en la casa. Todos los días estaba sentada en el ventanal esperando la llegada de su amado. En sus largas noches de insomnio tocaba el piano hasta el amanecer. La gente o los pocos caminantes que pasaban por ahí creyeron que se había vuelto loca y empezaron a llamarle la Filarmónica. Una noche la música dejó de escucharse. El vigilante se extrañó de esto porque estaba acostumbrado a oírla tocar toda la noche. Sin embargo, pensó que Perla finalmente había caído dormida por el cansancio. Pero al día siguiente, la camarera encontró el cadáver de la joven sobre el piano. Días después llegó la noticia de que el capitán había muerto en un ataque de los indígenas. Curiosamente, la fecha y la hora en la que falleció el capitán coincidían con las de la muerte de su amada esposa. Los parientes del capitán heredaron todos los bienes, pero nadie quiso ocupar la finca y finalmente quedó abandonada. Con el paso del tiempo, la gente que pasaba por ese lugar aseguraba que después de la medianoche, el ventanal de la mansión se iluminaba y se escuchaba una hermosa pieza musical interpretada en un piano. Pero eso no es todo. También se decía que con los primeros rayos del sol, la luz de dicho ventanal se apagaba y se oía un lamento lleno de tristeza. La plazuela de Zamora. Cuenta la leyenda que en el año de 1696, un hombre llamado don Pedro de Quijano decidió que su hija María Leonor debía casarse con Juan Antonio de Ponce y Ponce, un anciano que era dueño de una mina y además era dueño de la hacienda de San José. María se negó rotundamente a obedecer la voluntad de su padre y alegó que prefería volverse monja o morir, pero que por ningún motivo iba a casarse con un anciano. Por otra parte, ella estaba enamorada de un muchacho llamado José Manuel Zamora, ahijado de una amiga de la madre de María Leonor, doña Catalina de Sandoval, quien había prometido antes de su fatal muerte que velaría por su felicidad. Doña Catalina era rica y pensaba donarle a José Manuel toda su fortuna cuando ella muriese. El padre de la muchacha insistía en que aceptara a Juan Antonio, pues los problemas económicos no le dejaban vivir en paz. Sin embargo, la muchacha jamás aceptó. Entonces, don Pedro le ordenó a una bruja que persiguiese a su hija para conocer la razón de su persistente negativa matrimonial. La bruja le informó que todos los días cuando la joven iba a misa era seguida por un muchacho y que al llegar a la pila de agua bendita, él le ofrecía el agua sagrada con sus dedos y luego la acompañaba de regreso a casa. Además, le comunicó que todas las noches los jóvenes enamorados se veían en una reja que estaba detrás de la casa para platicar y el muchacho le cantaba canciones de amor. Al conocer lo que acontecía con su hija y su enamorado, don Pedro se enfureció y le pidió una entrevista al alcalde mayor don Juan de León Valdés. Cuando el alcalde recibió a don Pedro, él le comunicó que un joven quería asesinarlo para quitarlo de su cargo público y que se trataba de un boicot organizado por los que estaban en contra de las autoridades de la Nueva España. El alcalde no dudó en las palabras de don Pedro, ya que ambos tenían una gran amistad y ordenó la inmediata aprehensión de José Manuel Zamora. Cuando José llegó al crucero de Quijano, le entregaron una carta que guardó en su bolsillo sin leerla. En ese momento, María Leonor abrió la ventana y vio cómo unos guardias apresaban a su amado.
El dolor y el pánico se apoderaron de ella y corrió al adoratorio que había en su casa para pedir por el bienestar de su amado. En el camino se topó con su padre, quien al verla le dijo: «Hija mía, el cielo siempre castiga la desobediencia». José Manuel fue torturado durante 3 días antes de que se le condenara a morir. El día de la ejecución se alzó el cadalso frente a la casa de María Leonor, ya que ahí iba a ser ejecutado. Pálido y demacrado, pero digno, el muchacho subió las escaleras del cadalso con un crucifijo en las manos, lo besó y dirigió una última mirada a la casa de su amada. Posteriormente, el joven fue ejecutado sin piedad. Pocas horas después, María Leonor ingresó al convento de la Merced, donde murió muchos años después. Desde entonces, la plazuela donde falleció el valiente José Manuel llevó el nombre de Plazuela de Zamora. El fantasma del campanario. En la iglesia de la Purificación, localizada en Fresnillo, se encuentra un altar en donde se venera a la Virgen de la Candelaria. Muchos dicen que esta parroquia surgió de un milagro, pero a pesar de que dentro de este lugar han ocurrido cosas buenas, también han ocurrido sucesos espantosos. En el año 1913 ocurrió un fuerte enfrentamiento entre los militares, los cuales se refugiaron entre la iglesia por órdenes del general Natividad del Toro. Todos subieron a la parte alta de la parroquia donde se encuentra el campanario y desde ahí abrieron fuego contra los enemigos. Sin embargo, el ejército enemigo era muy astuto e incendiaron la iglesia para que los militares salieran del lugar, y mientras varios de ellos salían, eran alcanzados por las balas. Se dice que solo el general Natividad se quedó arriba del campanario, donde momentos después se suicidó antes de que sus contrincantes lo fusilaran. En la actualidad aún no hay marcas de la iglesia de tan terrible acontecimiento. Se pueden ver los impactos de bala, pero hay algo que le preocupa más a la población. Varios feligreses dicen que en la parroquia de la Purificación se quedó atrapado un espíritu. Muchos niños del coro de la iglesia aseguran haber sentido una presencia malvada en lo alto del campanario en donde cantan durante la misa. Otros confirman haber visto la silueta de un hombre con un uniforme antiguo de militar y con el rostro lleno de sangre y desfigurado. Los coristas de la iglesia no son los únicos testigos de este ser del más allá, ya que tanto sacerdotes como feligreses se han percatado de la presencia del fallecido militar Natividad. Algunas personas piensan que se trata de un policía, pero en lo que todos los que lo han visto están de acuerdo es en su misteriosa forma de desaparecer. Los rumores dicen que este personaje es maligno, ya que existe el testimonio de una persona que caminaba sola por la noche y que al tomar un camino más corto para llegar a su casa pasó por la iglesia. Fue en ese momento en el que el general ya fallecido apareció, amagó al muchacho con la escopeta que traía en su mano y lo hizo subir hasta el campanario. El joven no se dio cuenta de que se trataba del fantasma de Natividad hasta que la luna iluminó el rostro del militar y se encontró con un rostro espeluznante. El joven atemorizado salió corriendo tan rápido como pudo con la esperanza de salir vivo para contarlo, y precisamente de ahí nace esta leyenda.